El Complejo Educativo Euroamericano es una institución encargada de formar investigadores en el área educativa, como el grupo integrado por maestros de Pénjamo, Guanajuato, que cursan el tercer semestre de doctorado en investigación educativa. Los seminarios que han favorecido nuestra investigación en este semestre han sido la ciencia y tecnología aplicada al desarrollo educativo y social, programas computacionales aplicados a la educación, seminarios que fortalecen nuestro proceso investigativo, ya que los doctorantes han realizado y se han basado en el análisis de teorías, metodologías, prácticas, observación, debates y reflexión. Descripción de los seminarios. El Seminario de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Educativo y Social se cursa en el tercer semestre del doctorado en investigación educativa. Dicho seminario tiene como propósitos generar espacios donde los doctorantes tengan la oportunidad de construir aprendizajes referentes a la ciencia y tecnología para traspolarlos al área profesional y con ello favorecer al desarrollo educativo y social, con los cuales hay una estrecha vinculación. El seminario de programas computacionales aplicados a la educación se aborda como taller, enfocado al uso de procesadores de texto, comando de base de datos, elaboración de páginas web y presentaciones, para aplicarlos en la práctica cotidiana y que facilite la labor investigativa en el apoyo de tecnologías digitales. Los seminarios antes mencionados tienen relación directa con la investigación realizada, porque durante su curso se obtuvieron los conocimientos teóricos y prácticos para realizar el trabajo de campo, que da como resultado el video con las entrevistas e información recabada. Sin duda, en la formación de investigadores es indispensable desarrollar habilidades y destrezas en el uso y empleo de la tecnología para utilizarla en favor y con ello facilitar la realización de la investigación, sobre todo en el área educativa, la cual nos compete. El presente trabajo tiene como intención redescubrir de manera sistemática una de las etapas históricas que dejaron huella en toda una generación de un pueblo con costumbres y creencias enraizadas que lo identifican como una comunidad con cultura religiosa muy cimentada. Es por ello que este movimiento social tuvo un origen en este pueblo. Se habla entonces de la Guerra Cristera en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Así, por medio de este video, se muestra un cúmulo de experiencias que sin duda dotarán de conocimiento sobre esta etapa a nuevas generaciones que desconocen este fenómeno social que generó miedo, incertidumbre y desolación en aquellas personas que fueron testigos de dicho acontecimiento. El interés surge en los investigadores debido a la escasa información que existe en los archivos que dan cuenta de su propia historia. Por lo tanto, se decidió indagar y recolectar vivencias que dan cuenta de la historia del municipio antes mencionado, y este quede como antecedente para los próximos trabajos y forme parte del escaso acervo cultural de la región. El martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me condenaron, porque yo soy un cristero. Es por eso me fusilan el martes por la mañana.
Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen, que una vez crucificado, entonces usen sus rifles. Adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde combate al gobierno que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo, sabían que no había defensa en ese santo recinto. Soy labriego por herencia, jalisciense de naciencia. No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia. Por matarme no se acaba la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo. Un acontecimiento importante en este tiempo fue la Guerra Cristera. El inicio de la cristiada en Pénjamo fue un hecho doloroso y lamentable, donde se dio una trágica lucha contra el gobierno del general Plutarco Elías Calles. La población católica de México no soportó las disposiciones anticlericales de Álvaro Obregón y de Elías Calles, y por esta razón, el 29 de septiembre de 1923, Luis Navarro de Origel se levanta en armas en la ciudad para unirse al movimiento cristero. En esta guerra se unió mucha gente a los cristeros liberales que luchaban por un ideal y que eran capaces de dar la vida. Bueno, la etapa de los cristeros en el estado de Michoacán, Jalisco y Guanajuato a partir de 1926 hasta cuando entra el gobierno de Lázaro Cárdenas, que suscriben tratados y acuerdos de paz, 1935, 1936 más o menos. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa guerra y qué dimensiones alcanzó? Bueno, se involucraron 3 estados principalmente, donde hubo grandes acontecimientos: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, y hubo estados como Aguascalientes, Guerrero, quizás hasta Puebla, pero con menos acontecimientos. Como antecedentes pudiéramos hablar los movimientos iniciados en Puebla, pero derivado de la Constitución, cuando se sacó la Constitución de 1857, que también hubo unas manifestaciones cristeras contra la Constitución de 1957 y las leyes de reforma de Juárez, pero esos son antecedentes. ¿Cómo reaccionó el gobierno del municipio ante esta situación? Bueno, quien inicia el movimiento cristero aquí en el municipio de Pénjamo fue don Luis Navarro Origel, que había sido expresidente municipal, pero que era un personaje pues que muy católico, tenía un sentir del catolicismo muy fuerte, y que era una persona que acudía pues casi todos los días a la iglesia, a los rosarios, a misas, y a él le impactó los acontecimientos que estaba dando el gobierno federal contra la iglesia, y ya en 1926 él decide participar y lo inicia porque no le avisaron que se suspendía el movimiento en su inicio, porque no habían llegado las armas, y él fue y las toma a lo que es la comandancia de la policía, toma las armas y que ahí se encontraban, y se inician los primeros disparos en lo que es Jardín Principal ahora de Pénjamo. De ahí se interna a Magallanes y de allí a la Sierra de Pénjamo para ocultar y llevar gente, y de ahí pasa a Jalisco. Entonces el movimiento cristero aquí pues sí tuvo impacto en cuanto al inicio, porque se considera como el primer cristero,
pero porque no le avisaron que se suspendía el inicio. Hasta donde me han platicado el secretario de las reuniones cristeras aquí en Pénjamo era el profesor Teófilo Trujillo, que también ya murió. Entonces las comunidades, bueno, pues sí aparecía gente ejecutada por órdenes del gobierno federal que consideraban que estaban en favor de la iglesia y que eran principalmente a los que ejecutaban o aparecían ahorcados en los árboles. Así luchas de importancia pues no se encuentran documentadas como para decir hubo esta batalla en alguna comunidad, que sí lo debe haber habido, pero no tenemos datos estadísticos, cuántos participaron, cuántos fallecieron, no sé, no hay nada documentado sobre eso. La reacción del pueblo. Bueno, la gente que había mucha influencia religiosa, siempre ha habido mucha influencia religiosa, y ante el impacto que causó el gobierno, principalmente de Plutarco Elías Calles, pues la reacción era favorable a los cristeros, nada más que mucha gente no participa porque se metía en un problema con el gobierno, y más que intervenir decidieron apoyar económicamente, con armas, con dinero, pues para hacer que el movimiento tuviera un éxito que lamentable pues para ellos no sucedió así, por los acuerdos que después se tienen, porque no alcanzó el impacto que esperaban. ¿Cuál era la finalidad del movimiento? Una, sobre todo con el antecedente que les acabo de mencionar sobre las leyes de reforma que le quitaban todos los beneficios a la Iglesia Católica, la administración de panteones, la aparición del registro civil, el registro de nacimientos, de funciones, matrimonios, pues todo era quitarle derechos a la Iglesia, y desde allí empieza ese movimiento cristero en favor de la Iglesia Católica, y que pues sobre todo era la defensa de los derechos de la Iglesia, que les estaban quitando esos privilegios. Exactamente. Sí. Todo eso. Oye, ¿y cómo estuvo en esos tiempos? ¿Cómo era la situación? O sea, ¿cómo lo vivían ustedes? Y luego cuando nosotros ya nos fuimos de aquí, haber sido el 37, como del 37 al 40, una parte que le dicen la joyita o la joya, allá arriba, había 3 cristeros, y en la noche le dieron batería a los soldados que vinieron, quién sabe de dónde, decían que habían venido soldados de, ¿cómo se llama? De aquel lado de Sinaloa. Ah, de Sinaloa. ¿Cómo se llama para allá? ¿Oh? ¿Torreón? No, para allá. Sonora. Sonora, sí. Y luego que vinieron esos soldados, y entre esos 3 que quedaban de los cristeros, mataron todo el escuadrón de soldados. A todo el escuadrón. ¿No ves que los del cerro sabían los correderos por aquí y por allá? Y los soldados no sabían nada, No sabían ni dónde. no sabían ni qué nada, y fueron muertos. Entonces aquí es... Y aquí en este lugar que le decimos la playita, Ajá. aquí los bajaron, ahí estaban todos muertos ahí en esa playa. Aquí los acumularon a todos. Entonces, como quien dice, casi los cristeros estaban acá de este lado del cerro. Siempre ellos estaban en el cerro. En el cerro. Cuando bajaban aquí, ¿qué dice? A robar. Ah, bajaban aquí a robar. Sí, a robar, hasta llevarse hasta las muchachas. Aquí. Sí. Entonces, ya fue en ese año de, no sé exactamente,
nosotros nos fuimos el 37, puede ser como el 40, que mataron todas esas gentes ahí arriba, ahí en la joya. Porque aquí abajo está otra parte que le dicen la joyita, y la joya fue la que estaba más arriba, donde mataron todos esos soldados. Los soldados. Y la gente de aquí les ayudaba a los cristeros que se escondían allá. Mira, según versiones, según cuenta, de algunas gentes hasta les llevaban de comer. Ah, les llevaban de comer. Eran los comederos para llevarles. Entonces aquí el enfado de esas gentes del cerro fueron de que querían zapatos y el sacar dinero de aquí para comprarles y pantalón. Decían que piel de tusa sería muy fino, pero que piel de tusa, querían pantalones, botas y bueno, todo a la mano. Querían todo a la mano. Pero ya, ese era lo que le enfadaron a mi padre, por eso nos fuimos por allá. Ah, entonces a casi a toda la gente les querían pistola. Ah, pistola. La pistola. También. A ver, fulano, allá tiene aquí una pistola. Dice, vamos, dice. A veces que los mataban por la pistola. Muchos por dinero, por ahí los ahorcaban en los mezquites. Sí, estaba trabajoso aquí en ese tiempo. Ya te digo, pero sí había ayudantes de aquí que estaban casi con ellos. ¿Y cuál era el objetivo de estos cristeros? Bueno, era defender a la iglesia. Que Cristo Rey, que quién sabe qué tantas cosas, pero no era eso, era la rateada que se metían a las casas o pedir dinero. ¿Tú qué? Buenos días. Ah, qué caray. Pero hacían un desmadre y medio. Entonces al final ya se quedaron como unos vándalos, pues. Sí, a las últimas, esos 3 cristeros, cuando hicieron todo eso, se fueron. Pero hubo quien fuera atrás de ellos y también fueron muertos. Todos esos fueron muertos. ¿Y cómo participaba el gobierno? ¿Cómo les ayudaba el gobierno aquí a ustedes? El gobierno también era falso. Era falso el gobierno porque hay veces que tenían ¿cómo te dijera? Tenían un puerco engordando. Se lo sacaban y aquí mismo en la playita lo mataban y se lo comían. A ver, ¿a qué bienes hacía el gobierno? Nada. No se iba a seguirlos hasta que vinieron esos de Sonora. Lo siguieron, pero fue en vano. Fue en vano porque pues, les agarraron en su terreno, pues. Prácticamente en su terreno. Ya te digo. Y por ejemplo aquí Esos 3 cristeros que estaban allá en la joyita, ¿eran de la región de aquí o llegaron? No, de otros lados. Unos eran de Jalisco, otros eran de ahí de Michoacán, pero fueron los que inducieron a algunas gentes de aquí, pero lo que pasaba, como les digo, robaban a la gente y les exigían a la gente que les compraban porque necesitaban vestuario. Pero no decían, vamos a trabajar para hacerlo. No, el pueblo, cargaban al pueblo. ¿Y su papá no le platicó cómo fue que empezó todo esto? O lo único que empezó es lo mismo del borlote de ¿cómo te dijera? Del borlote de llegar aquí a pues casi hacer escándalos, a robar a la gente, eso era lo que hacían. Ahí empezó, pero mi padre no sé si sería más antes, nunca nos dijo, nunca me platicó. Se hablaba de un personaje de aquí de Pénjamo que había empezado este movimiento, o Origel o Oriel, algo así. Era uno de los que supuestamente pues lo que sí se rumoró, que algo dijeron, que uno de aquí, no sé qué año haya sido, que fue a quemar la presidencia.
sería más o menos para el mismo tiempo que fue a quemar la presidencia. Pues yo creo que es el mismo tiempo de los mismos cristeros, el mismo tiempo. Ahora sí no sabemos si estaría ese señor a contra del gobierno, o sí, más bien, ¿verdad? Contra el gobierno, ir a quemar la presidencia, o no sé, lo que sé, que en Guanajuato no estaba este diablo de rancho casi en el mapa. Hasta ese entonces. Estaba borrado del mapa por las mayorías que hicieron de la presidencia. Quemaron todos los papeles ahí. Los aventaron. ¿Y qué papel hacían los padres de las iglesias? ¿Ellos cómo participaron en esto? ¿No se acuerdan? No, mira, para acordarse en ese tiempo necesitaría yo haber estado aquí, porque siempre la iglesia siempre ha estado, y esa cosa pues no sé decirte qué función hacían o que les diera un realce a... Ahora verás, que le dieran un realce, pero los padres a los cristeros. Me imagino que eso era. El padre estaba con los cristeros. Me imagino, ahora esa imaginación mía, porque sí, como te dijera, pues, el clero, esa cuestión del padre, ¿verdad? Sí. El clero. Entonces, quiere decir que iba Cristo Rey, estos, quiere decir que estaban con los padres, los cristeros. Y la gente de aquí, ¿cómo es que se sentía con esta situación? Pues mal. Mira, mi madre vivía allá en el camino ese que dice del Zapote. Ella vivía ahí, estaba en su casita. Pero en eso llega un cristero. A ver, usted diablo de vieja, dice, a ver, eche la pistola para acá. No, aquí no hay pistola, señor. ¿Cómo no? A ver, trae la gasolina para quemarle la casa. Y en ese momento, en ese tiempo, estaba esperando a mi madre, y se espantó. Y la cría salió mala. Por esa causa, se espantó mi madre. Y ni siquiera llevaron la gasolina. Mi madre más para espantarse, no te digo. Pero sí estaba trabajoso anteriormente. No, cuando vine a dar aquí en el 54 estaba todo ya muy bonito, muy pacífico. Muy tranquilo. Sí, la gente muy buena. ¿Y cómo se llama? Alfonso González Gálvez. Si usted era cristero. Seguro, de corazón. Pues Dios nos tenía que, que proteger, porque andábamos peleando por su gloria, porque querían calles acabar con el cristianismo. Por eso hizo esa revolución. Diario, viva Cristo Rey, Nuestra Señora Virgen de Guadalupe. Y los soldados de Cristo no han de ser vencidos, era un grito. Y viva Cristo Rey, Nuestra Señora Virgen de Guadalupe. Y sentíamos un valor increíble, así, increíble. Pero toda la muchachada, ya de 14 o 15 años, ya empujaban. Los jóvenes éramos los que le entrábamos a las balas. Éramos 3 hermanos. 3 hermanos. Mis 2 hermanos no agarraban tiro, porque diario íbamos a la cacería. Nunca, estando los 3, podíamos combatir a todo el mula gobierno. Pero muchos nos acompañaban
y hacíamos pedazos. Pero en un combate como a los 3, quedó uno solo del gobierno y recogimos el campo. Pura arma nuevecita traía. Nos armamos todos. Ya no pudo caer con nosotros. Se iban a voltear 5 generales, viendo pues que no lo hacían. Cuando entraban a combatir, cuando morían, veían algo de arriba, de las manos de Dios. Entonces, se iban a voltear 5 generales de calle, nomás que eran disciplinados, y le dijeron: no es justo que por el capricho de un hombre nos estemos acabando todo el ejército. Cuando combatimos, cuando morimos, y de ellos no muere nadie, qué casualidad, y nos vamos a voltear nosotros. No, no hagan eso, Vizcaya será vivo. Les dimos duro. No, esa cristiana era una cosa chula. Una cosa, ni los hermanos viven como vivíamos todos. No. Nos queríamos más que si hubiéramos sido hermanos. Está bien, entonces. Así que era una cosa solo por la providencia divina de Dios. Y casi el puro valor que Dios nos llevaba, el celo, porque no nos quitaran a Cristo de México.